tengas miedo. Confía en Dios. Si estás pasando por momentos de tribulación, por momentos difíciles, donde la economía no va nada bien, donde el futuro parece incierto, no tengas miedo. Confía en Dios. Si hay un problema en tu familia, aquel ser querido te ha dado la espalda y no hay nadie a tu lado, confía en Dios. Qué gusto estar aquí una vez más, ya con el pastor Trejo. Gracias a Dios. Lo habíamos extrañado. Sí, mi hermano. Pero no es porque él no viniera, es porque yo estaba... Gracias a nuestro Dios también, porque a propósito, tu mamá está muy bien, ¿verdad? No bien, está estable, pero hay días que amanece mejor, otros peor. Seguir orando, ¿verdad? Seguimos orando. Dios es el sanador. De hecho, eso es lo que pensamos. Ya hoy estamos grabando hoy, claro, esto se va a presentar la otra semana. Ajá. Pero hoy 5 de noviembre y está cumpliendo 91 años de edad. 91 años. Así que es un gozo, un Es una privilegio gran bendición, llegar ¿verdad? De años. a esta edad, solo que pues la edad trae, como vamos a ver, ¿verdad? Trae consecuencias. Y Dios no es nuestro sanador y sé que está en las manos del Señor tu mamá. Claro, y Él es el fortalecedor también. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy, Dios nuestro sanador. Amén. El domingo hablábamos acerca de el aspecto de sanidad, porque lo presenta en Proverbios, y nos amontamos al plan de Dios, va a haber sanidad en nuestra vida, y a veces lo malentendemos porque entonces decimos todo mundo tiene que estar sano si sirve a Dios. Pero tenemos que reconocer que Dios tiene sus propósitos, sus planes, sí. que somos parte de una humanidad caída. Por lo tanto, no estamos pecado, exentos, ¿verdad? El pecado trae como consecuencia enfermedad y muerte, como también lo vamos a hablar en un momentito. Y esto pues nos lleva a estar en una situación pues vulnerable como humanos, pero aún así confiamos en Dios, pase lo que pase. En Éxodo 15:26 dice: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y lo que encontramos aquí es difícil, porque dice aquí: si hacen lo correcto ante sus ojos, no ante nuestros ojos. Segundo, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos. La pregunta sería: ¿quién lo hace? Pues nadie. Por lo tanto, no podemos exigir ni decir: Dios, tienes que sanarme, como algunos, ¿verdad? Te declaro sanidad y exijo sanidad de Dios. No, pero suplicamos, rogamos, y el Dios sanador es el que hace su obra. Vamos a hablar de 4 cosas hoy muy importantes, ¿verdad? La primera de ellas: el pecado trae como consecuencia enfermedad y muerte. Así es. O sea, es cierto, como dice la palabra del Señor en Romanos 5:13. Es cierto, la gente ya pecaba antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron a un mandamiento explícito de Dios, como si lo hizo Adán. Otra vez, todos murieron. No se le tomaba en cuenta como pecado, pero otra vez las consecuencias están. Por ejemplo, alguien dirá: bueno, aquí en el contacto no dice no metas el dedo. No había ley, cualquiera lo podía meter. Sin embargo, las consecuencias están. Alguien viene y mete la mano ahí en el contacto y le van a dar toques, ¿no? Entonces, no se le toma en cuenta como pecado, pero las consecuencias, ¿quién se las quita? Por eso, la paga del pecado es muerte. Todos murieron porque todos pecamos desde Génesis 3. Así que, ¿qué trae como consecuencia el pecado? Las cosas antes de Génesis 3 y después de Génesis 3 son diferentes. Todos participamos de pecado, todos participamos de muerte, por lo tanto enfermedad es parte de la vida. Por eso el Señor promete que los que le entregan su vida y son limpios en su sangre, un día estaremos en el cielo y allá sí que no habrá ni dolor, ni muerte, ni aflicción. Y en alguna forma, en una manera figurada,
Apocalipsis 22 presenta esa sanidad en el árbol. Así como había un árbol de la vida en Génesis capítulo 1 y 2 y 3, que fue echado fuera, Adán y Eva. Pero ahora se nos presenta ese árbol disponible. Ahí dice en Apocalipsis 22, 1 al 3. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Otra vez, Jesucristo, la presencia ahí, la vida de Dios. Y era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal y una cosecha nueva cada mes. A cada lado del río, ¿verdad? Las hojas se usaban, ¿qué? Como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Otra vez, medicina para sanar a las naciones, o como dice la versión 60, para sanidad de las naciones. En otras palabras, esta figura nos habla de que en el cielo no habrá llanto, dolor, enfermedad, ni muerte. ¿Por qué? Porque el pecado no entra ahí. Así que el pecado ya pasó, trae como consecuencia enfermedad y muerte. En el cielo no habrá pecado, no habrá estas consecuencias. Así que Dios es el sanador, su presencia lo sana todo. E independientemente de que sea uno cristiano o no, él va a morir. ¿Cómo? Bueno, todo está establecido que los hombres mueran y después de este juicio. Exactamente. Todos vamos a morir, como decíamos hace 2 semanas, la muerte primera. La muerte primera, que es la muerte física. La segunda muerte es en el infierno para aquellos que no nacieron de nuevo o no resucitaron la primera resurrección, ¿verdad? Y hablando precisamente de esto, como decías, ¿verdad? Que a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Incluso aquí cuando nos habla en Apocalipsis, que había un árbol donde sus hojas sanaban, ¿verdad? Es la figura. La figura de la sanidad de Dios para todos los que estén ahí. Porque allá no habrá tribulación, no habrá muerte, no habrá, como dices tú, ¿verdad? Y figura porque otra vez es el paraíso recuperado. Si se perdió ese árbol de vida, ahora lo tenemos, ¿verdad? Y es vida, sanidad. ¿No? Segunda verdad, no toda enfermedad es consecuencia de pecado personal. Y esto es importante, no estamos hablando del pecado general de la humanidad. Todos participamos en alguna manera de la situación pecaminosa del mundo. Nadie puede decir que esté exento de, por eso, como decías, está establecido para los hombres que mueran. ¿Por qué? Enfermedad y muerte es para toda la humanidad. Es lo que te decía, ¿verdad? Porque no aceptamos a Cristo para no morir físicamente. Sí, sino para no morir espiritualmente. Espiritualmente. Sin embargo, la muerte y la enfermedad son parte de la vida, ¿verdad? Porque está establecido que todos muramos. Porque vivimos, viene la muerte. Y viene enfermedad. De hecho, alguien dirá, pues me dio COVID, pero ¿qué hice, Señor? Puede ser que sea consecuencia y que Dios lo mande como disciplina o algún llamado de atención, pero a veces es simplemente porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces no lo podemos tomar en cuenta como por causa del pecado. No necesariamente, pudiera ser, que es lo que vamos a ver, pero no toda enfermedad es consecuencia de pecado personal. Alguien me preguntó, Samuel, decir, pastor, a mí me pegó la enfermedad del virus y yo me puse a reaccionar, me puse a ver y a hacer historia en mi vida y saqué muchos pecados que tenía sin confesar delante de nuestro Dios. En este aspecto yo creo que fue una bendición para él. Claro. Y porque ahora testifica. Y ahorita lo vamos a ver, porque algunas enfermedades sí son consecuencias de pecado personal. Pero otra vez el énfasis aquí es que no toda. Porque a veces pensamos, enfermo, pecador, ¿verdad? Pecador. Ok, pudiera. Por eso cuando nos enfermamos tenemos que ir con Dios. ¿Y quién puede ratificar eso? ¿Yo? Exacto. Uno y Dios. Nadie puede decir, ya ves, por pecador. Pero yo puedo decir, Señor, no es una prueba, es un castigo. Bueno, castigo para el Hijo de Dios, no, disciplina. Okay. Señor, ¿me estás disciplinando o es una prueba o es un llamado? O bien simplemente es una enfermedad que me llegó y a la vez Dios permite para un llamado. Sin embargo, Juan 9, 1 al 3, con la idea que tenían desde aquel tiempo, la siguen teniendo algunos,
de que toda enfermedad es consecuencia de pecado personal, el Señor lo desmiente cuando dice que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Ajá. Maestro, rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Jesús dijo, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. De hecho, lo mismo podemos ver en Juan 11 con Lázaro, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice de él? Dice, pero cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Exacto, así como vamos a ver después, O sea, todo está ¿verdad? preparado, todo está preparado por Dios. Dios permite, o a veces da, ¿verdad?, como disciplina o algo, una enfermedad, pero en este caso Él la permite otra vez, ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado. Aún en el caso de Pablo, como lo vamos a ver luego, ¿verdad?, que le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona. En la debilidad Dios fortalece y su nombre es glorificado en la vida de los suyos. ¿Y dónde salía esta creencia de que la enfermedad venía por el pecado? ¿Era una tradición? Bueno, quizá basados en Génesis 3. Ajá. Quizá, ¿por qué? Porque el hombre pecó y como consecuencia la muerte y trae la enfermedad. Y quizá basados en eso dijeron, bueno, todos los que pecan como Adán, ¿verdad?, pues se van a enfermar y van a morir. A Job le decían eso, ¿verdad? Sus 3 amigos ahí estaban, tú traes algo entre manos, tú hiciste algo malo. Pero ella decía, bueno, no hice nada malo para tener esta enfermedad. Y vemos que no toda enfermedad es consecuencia de pecado personal, sino porque vivimos en un mundo, somos parte del mundo de pecado, ¿verdad? O sea, de un mundo lleno de pecado después de Génesis 3. Pero no toda enfermedad trae enseñanza para el cristiano. Todo, la Biblia dice que todo ayuda para el bien de los que aman a Dios. Por eso hasta la enfermedad también. Y como tú mencionabas, también hay el testimonio de ahora es hermano, ¿verdad?, que precisamente le dio el COVID y ahí en el hospital muriéndose, entrega su vida a Cristo. Otra vez Dios llama a través de todas las cosas, por eso es para su gloria. Él permite todo esto, pero si hay algunas enfermedades que son consecuencia de pecado personal. Por ejemplo, ahí Pablo, en un pasaje bien fuerte, muy duro, en 1 Corintios 11, 27 al 30, al 30 dice, hablando de la cena del Señor, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Escucha, esa es la razón por las que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corinto? Estaban menospreciando la palabra de Dios, los símbolos de la obra de Cristo, ¿verdad? Todo esto que tiene relación con Dios, menospreciaban la obra de Dios en sus vidas y consecuencia, debilidad, enfermedad, incluso muerte. Otra vez, si seguimos leyendo ahí, lo pueden leer en casa, dice que Dios disciplina precisamente para poder llamar, ¿verdad?, y no perder la vida, sino es una disciplina de Dios. Entonces, algunas enfermedades sí son consecuencia de pecado personal. Cuando nos enfermamos, como tú decías, tendríamos que decir, Señor, ¿me estás diciendo algo en especial a mí? Algo tengo que cambiar en mi vida, hay algo en mi ser, ¿verdad? Sin juzgar al otro, sino es personal entre Dios y yo, pero también no toda enfermedad es consecuencia de pecado. No hay que personal. atribuirle eso. Dios puede permitirla para su gloria. En cuanto a nuestras consejerías, a nuestros hermanos que han caído en enfermedad, sabiendo yo que andan mal, yo tengo que exhortarles. Se le puede decir, hermano, piénselo, mire, si está enfermo, no lo estará llamando Exacto. a Dios, no estará siendo resultado de algo que tiene que cambiar en su vida. Acabo de ver a un hermano, cayó enfermo y fui a verlo y yo le dije, te apartaste del Señor, sí. Y yo le pido perdón a mi Dios. Entonces, si no te digo yo esto, pues
yo te seguiría pasándote, pero yo vengo y te voy a decir, vuélvete a Dios. Claro. Ahora, en estos momentos para mí yo sentí que Dios lo estaba llamando, puesto que él tuvo un arrepentimiento. Es decir, él reconoció. Sí, es un llamado de Dios, Es un como llamado. lo mencionamos, ¿verdad? Por eso es importante reconocer que todo lo que nos pasa, especialmente la enfermedad, que es un llamado fuerte, debería decirnos qué está pasando en tu vida. Y no necesariamente, otra vez, es causa de pecado, pero tenemos que reflexionar siempre. Por ejemplo, antes de pasar al Pablo tenía una enfermedad, no sabemos cuál, pero Pablo le decía al Señor, ¿verdad? Bueno, eso nos lleva al punto 3. ¿Hasta cuándo? Dios es el sanador, pero no sana a todos. Si puede leer, ahí está en 2 Corintios 12, 7 Dice, aun cuando he recibido de Dios revelación tan maravillosa, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Así que Dios nos sana a todos. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y claro, no es como quizá la comida, Señor, sana, ¿verdad? Profundamente, en 3 ocasiones distintas. Señor, ¿quieres sanarme? Señor, mira mi dolor en la carne. Algunos quieren hacerle chuecos y cambios, ¿verdad? Pero está hablando de su carne física. Un aguijón en su carne, algo doloroso. Por ejemplo, Samuel, estamos orando por muchos pastores, siervos de Dios que están enfermos. Tú estás pasando incluyéndome. Tú estás pasando por una enfermedad y estamos orando también. ¿Qué atribuyes tu enfermedad? También un llamado de Dios. Okay. Todo esto tiene uno que meditarlo y decir, ¿qué quiere, Señor, de mí? Y si me da sanidad, ¿cuál es el propósito? Y si me dice, gástate mi gracia, seguir haciendo lo que se puede hacer, ¿verdad? Te has autoexaminado, te autoexaminas como cristiano, no como pastor. Y te revelas delante, te pones en las manos de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Haz tu obra en mí, haz lo que tú quieras. Quizá Él abre puertas, como vamos a ver, que a veces usa medios. Sin embargo, si uno confía en los medios, eso no es solución, ¿verdad? Alguien nos juzga a nosotros cuando nos enfermamos, gente, e incluso dentro de la iglesia, por pecador, o por haber hecho esto, o por haber hecho esto otro, ¿verdad? Sí, es lo que decíamos, ¿verdad? Que todo, quizá desde la antigüedad y a lo mejor desde Génesis 3, porque a Job lo hicieron, ¿verdad? Y seguimos viendo los discípulos del Señor. ¿Quién pecó? Inmediatamente pensamos, este enfermo está pagando por algo malo que hizo. Y pudiera ser, ¿verdad? No decimos que no, pero también es un llamado de Dios. Así que sea lo que sea, Dios nos está llamando, ya sea por algún pecado o para crecer, como en el caso de Pablo. Bástate mi gracia, sigue trabajando y yo estoy contigo. La espinita seguía. Y siguió. Algunos piensan que pudiera ser la enfermedad de sus ojos, que en Gálatas él dice, miren con cuán grandes letras os escribo. Él les dice, cuando llegué ahí, ustedes hubieran querido sacarse los ojos para dármelos, ¿verdad? Si hubiera habido cirugía de ojos, ya a lo mejor alguien le dona los ojos, porque apreciaban mucho al apóstol Pablo. Y no era por consecuencia de pecado. Pero a veces Dios no sana a todos. Por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 4:20, ¿qué dice? Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Lo dejé enfermo. No, Pablo, me hubieras orado por él. Tenía el poder de sanar. No necesariamente. Bueno, otra vez. Pablo. No necesariamente. Podemos tener dones, pero como muchos hoy en día creen que porque tiene el don de sanidad va a sanar a todo el mundo y se quita el saco y empieza a ser tiradero, ¿verdad? De gente. ¿No te ha pasado a ti, pastor, cuando nosotros vamos a orar por enfermos? E incluso en esos momentos el Señor los sana. Claro que sí. He visto sanidades instantáneas, ¿verdad? Y que Dios obra, y hay otras que son lentas, y hay a veces que Dios dice... O que hayas sentido tú y decir, pues esta enfermedad no es de muerte, sino de vida.
También. También. Eso pasó con mi padre, ¿verdad? Ajá. Que tuvo un derrame cerebral y todavía vivió 17 años. Pero otra vez la enfermedad no quiere decir que Dios me tiene que sanar. Algunos piensan, bueno, y predican Isaías, donde dice que fue molido por nuestros pecados, pero también que Él llevó por nuestras enfermedades, que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Y dicen, ya ve, todo cristiano tiene que estar sano. No debe estar enfermo. Pero otra vez malinterpretan, tienen que analizar cada pasaje. Y si leen Isaías, todo Isaías usa la figura de la enfermedad como si fuera pecado. Porque de hecho la enfermedad así acaba y daña como el pecado. Inclusive en un versículo dice Isaías, todo nuestro ser delante de Dios es como por la llaga. Dice, es como, habla de cómo. Desde los plantes de los pies hasta la corona de la cabeza. Es una buena figura. Entonces está usando figura de enfermedad como pecado. No quiere decir que el pecado sea enfermedad. Pero así como la enfermedad llega y carcome, así el pecado lo hace. Y no lo puede uno evitar. Le llega el COVID y le llegó. Entonces la enfermedad llega, el pecado llega y acaba a la vida solo la gracia de Dios. Por eso vemos que Dios a veces no sana a alguien. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en Lucas 4 hablando dice, también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán un sirio, ¿verdad? Así que Dios sana a quien Él quiere, no sabemos por qué. Cuando llegó al estanque de Siloé, ahí en Marcos 5, dice que había una multitud de enfermos. Y Él llegó y vio a uno y le dijo, ¿quieres ser sano? Pues no tengo quien me meta al estanque. ¿Quieres ser sano? Y lo sana después de años de estar paralítico, ¿verdad? A uno solo dentro de una multitud. ¿Por qué? No sabemos. El poder de nuestro Dios se manifiesta en diferentes formas para poder sanar. La sombra de Pedro, por ejemplo. Bueno, eso nos lleva al tercer punto. Dios muchas veces usa medios para sanar. Es el cuarto punto, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, la sombra de uno de sus servidores. O la oración, alguien llega, ¿verdad? Y ora y es sanado. No creo en sanadores. Creo en sanidad y en Dios sanador, pero también veo muchos charlatanes y estafadores que hay que cuidarnos de ellos. Bueno, ¿es un talento, es un don o es un servicio que Dios nos permite? Bueno, yo creo que es un don, pero no es dado normalmente a mucha gente. Yo no lo he visto honestamente nadie, porque estos charlatanes que dicen que sanan, y los buscan simplemente nomás para que los sanen. Y muchos son fraudes, y lo hemos visto. Y otros, por ejemplo, ¿verdad? Un predicador que no puede hablar, a ver, vamos a orar, intenta decir, bla, 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 y empezó a hacer barullos, ¿verdad? Cuando el Señor sanaba no hacía barullos. Él decía, demonio ciego y mudo, sal de él, y empezaba a hablar por completo, sin empezar a balbucear nada. Cuando Dios sana, sana. Pero muchas veces, no todas las veces, muchas veces Dios sana directamente, como lo mencionas. Y usa muchos medios. Pero a veces usa medios, por ejemplo, la sombra de Pedro. Pero también, por ejemplo, él mismo, estando en los días de su carne, sanó a muchos ciegos, pero por ejemplo a de Juan 9 que dice allí. Del 6-7, ¿verdad? 6 y 7. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. O sea, Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Por qué no lo sanó directamente como a otros ciegos? Que le dijo, ve, y vieron. En el otro caso dice que a otro ciego fue un proceso un poquito diferente porque empezó a ver como árboles y era la gente, pero Dios lo llevó pronto, ¿verdad? A esa sanidad completa, sin necesidad de todo un año, ¿verdad? O terapias, pero vemos que usó medios, lodo, usó la sombra de Pedro, usó quizá que tocaran su manto. Inclusive Pablo, ahí en 1 Timoteo 5:23 le dice a Timoteo, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino para el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recordando que en la antigüedad no había peptobismol ni nada por el estilo, ¿verdad? No había vino. Y el agua que se tomaba no era muy buena
en estos No era lugares. destilada. Entonces no era agua muy pura, que digamos. Entonces, ¿cuál era la medicina de aquellos tiempos? Aceite y vino. Aceite y vino. Y muchas plantas y medicinas estaban metidas o en el vino o en el aceite, ¿verdad? Tenían medicina de tal manera que usaban o el aceite o el vino. Y en este caso Pablo le está diciendo, toma un poco de vino. Sí. En otras palabras, como si le dijéramos, tómate un Pepto-Bismol o toma Alka-Seltzer cuando te da gruras, ¿verdad? Tenía enfermedades muy seguido y no le dice ponte a orar. Porque Dios a veces y muchas veces usa medios. Dios no está en contra de los médicos y la medicina. Por ejemplo, Lucas era médico. Y Pablo no dijo el ex médico amado, dijo el médico amado. Siguió siendo médico usando el don, el talento que Dios le había dado en este caso, porque el don de sanidad es otro. Pero su talento de dar medicamentos y ver la sanidad, ¿verdad? Pero al fin de cuentas la sanidad es de Dios. Por eso, cuando confiamos más en médicos y en medicina que en Dios, estamos fritos. Como dice 2 de Crónicas 16:12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. ¿Cuál fue el pecado de él ahí? Otra vez, no confiar en Dios, confiar en sus médicos. Es que la medicina, estos médicos son buenos, ellos me van a sanar. No, Dios es el sanador. Dios usa medios cuando quiere, ¿verdad? Y muchas veces usa medios, un médico, medicina, inclusive las hierbas, o sea, los medicamentos naturales que se tienen. Y muchas veces hasta sin medicamentos, ¿verdad? Otra vez, a veces no usa medios, dice, sé sano y la gente Entonces sana. nosotros tenemos que buscar primeramente a Dios y Él da la solución. Claro, de hecho Santiago 5:14-16 está diciéndonos, guiándonos en qué hacer. ¿Qué dice? Dile, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él. Y lo unja con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor lo hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que, ¿cuál es la orientación si estamos enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los pastores, que vengan a orar por él. Y aquí dice, lo unjan con aceite. Aquí hay yo creo que es un malentender con esta expresión unjan con aceite. Hay iglesias, hay pastores que usan aceitito, ¿verdad? Sí. Y lo ponen hasta como cruz y todo, y dicen que eso es para ungirlo. Ungirlo, no lo toman como una figura. Ungirlo sería totalmente, ¿verdad? Pero cuando hay dos palabras en griego que se traducen ungir. Una de ellas es la palabra Christos, Cristo, que es el ungido, ¿verdad? El Mesías, el ungido. Si dijera Cristos, se referiría a un ungir ceremonial. Eso sí sería de ir y ungir a la persona ceremonialmente para que Dios le sane. Pero aquí no usa la palabra Cristos, usa la palabra aleifos. Esta palabra griega se usaba en los manuales médicos de la época. Y aparte de traducir ungir, también se traduce untar o frotar. Lo que está diciendo, como pasó con el hombre del samaritano, que lo habían asaltado, dice que lo ungió con aceite. Dice que usó aceite para sus heridas, lo lavó con vino, usó aceite para suavizar y lo puso en su cabalgadura y lo llevó. Era como sanidad. Un tipo de medicamento. Como dijimos, los medicamentos en la antigüedad, en aquella época, o los ponían o en vino o en aceite. Y lo usaban para sanidad. Y vemos tanta confusión en esto, ¿verdad? Que muchos usan como si fuera el punto clave, el aceite. Que el poder está en el aceite, más no en la oración. Y otra vez, el punto es, puedes usar medicina. Dice, únjalo, frótenle aceite. O sea, no quiere decir que eran médicos, pero uno tiene cierto conocimiento. Mira que no sé qué hierbitas, ¿verdad? Que uno dice que la ruda te va a ayudar en esto y que si pones
tal hierbita te va a desinflamar, etcétera. O que bárrate con un huevo, ¿verdad? Y todo No, eso ya es brujería. Estamos hablando de lo que Sí, usaban yo sé, en la yo sé eso, antigüedad, pero no brujería, ¿verdad? Eso ya lleva a daño espiritual. Pero estamos hablando de orar y ungir o frotar. En otras palabras, no está mal que uses medicina. cuando Si se vas de al un médico, gelo en el lugar enfermo. bueno, él no está indicando, pero No, ahí está usando pero la se palabra supone, aleifos. se supone. Eso quiere decir que habla de una cierta terapia. Entonces, ¿por qué en la frente? ¿Por qué ungirlos en la frente? Ahí no habla de frente. Otra vez, eso es ya querer poner mi idea. Eso es lo que se llama eisegesis, meter mis ideas a la Biblia. Ajá. Y no exégesis, que es sacar las ideas de la Biblia. Y ver cómo se escribió. Y vuelvo a repetir, se escribió en griego. Dios no se equivocó y usa las palabras correctas. Amén. Y usó la palabra leifos, que significa frotar. Frótalo con aceite. O sea, si está enfermo y necesita una medicina, no le niegues. Entonces hay que confiar no en los médicos, hay que confiar en Dios, pero también, hermano, necesita ver al médico. Voy a orar por usted, busque un médico confiando en que Dios le va a guiar al médico. Qué error tan tremendo. Y que el ¿no? médico le va a dar la medicina correcta. Qué error tan tremendo que muchos han muerto. Han muerto. Porque no van al médico. Porque no van al médico. Pero O porque alguien, fueron engañados. alguien los declara sanos y le dice, ya no tome medicina, ya, está sano. medicina y se mueren. Ahí dice, ahí no está en contra de la medicina, al contrario dice, únjale, aleifos, frótele con aceite. Y lo que dice aquí es, una oración ofrecida con fe, no dice el aceite, ¿No? sanará al enfermo. ¿Qué es lo que lo sana? Otra vez Dios. Vamos a orar al Dios sanador y el Señor hará que se recupere, Y dice. el Señor hará. No la medicina. Dios usa medicamentos, Dios usa el Pepto-Bismol, Dios usa, como dice aquí, buscó a los médicos exclusivamente. No, Dios usa médicos cuando es su voluntad, por eso no tenemos que estar cerrados, pero tenemos que depender de Volviendo a Asa. Dios. Ujú. Volviendo a Asa. Asa buscó a los médicos. Dice ahí, recurrió exclusivamente a sus médicos. Exactamente. Entonces no buscó a Dios. No buscó a Dios. Señor, dale sabiduría a los médicos, ¿verdad? Ahí dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Por eso dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Y qué énfasis? Muchas veces dan más énfasis al aceitito que a la confesión de pecados. Ahora, no estamos hablando de pecados para ser perdonados. No. Estamos hablando de pecados para ser sanados. Para ser sanados. Te enferma lo que guardas en tu corazón. Mucha gente está tan enferma como sus secretos, ¿verdad? Llegan y decaídos y deprimidos porque guardan secretos en su corazón, y no quiere decir que lo va a publicar en el boletín, pero va a buscar a alguien a quien le diga, es que yo tengo esto, hermano, ore por mí, ¿verdad? Alguien de confianza, alguien que no vaya a publicarlo, alguien que no ande chismeando, sino alguien que diga, yo voy a estar orando por ti. Y si confiesas tus pecados, no dice que serás perdonado. Aquí es diferente de Juan. No dice que si le confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdona. Aquí dice, confiesen sus pecados para que sean sanados. Está hablando de la confesión de sanidad. Cuando yo saco lo que traigo adentro, entonces también Dios obra sanidad. Porque muchas veces, como dije, estamos tan enfermos como nuestros secretos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que no el aceite, es Dios, porque tampoco es la oración es el medio de llegar a Dios. Y dice aquí, el Señor hará que se recupere, no la oración. Pero la oración da resultados maravillosos porque nos comunicamos con el Dios creador, el Dios sanador. Independientemente tiene que haber fe. Bueno, Porque no simplemente orar. Bueno, ese es otro tema que veríamos, pero no necesariamente tenemos... Me refiero a aquellas personas que por ejemplo, aquí habla de los cristianos. Bueno, pero aún así, no dependemos de la fe, dependemos del Dios, de la fe en Dios, no una fe. Porque cuando llegó Pedro y vio a aquel hombre allí sentado, aquel hombre esperaba dinero, no esperaba sanidad, no tenía fe, ¿verdad? Y Dios lo sanó. Entonces, no es tanto la fe, sino en quién está la fe. No es qué tan grande es tu fe, sino en quién tienes tu fe, en el Dios grande. Y por más pequeña que fuera como un grano de mostaza, pero en el grande Dios, en el Dios sanador, y otra vez no nos va a sanar Dios sino es su voluntad. Sí, porque otra vez no sana a todos.
pero nos enseña a todos, nos llama a todos y está diciendo, tú haces esto, obedéceme y sígueme y yo me encargaré con enfermedad o sin enfermedad, bástate mi gracia. Amén. Así que hay que seguirlo. Pues. Yo creo que todo esto, ¿verdad? Que Dios es nuestro sanador, como dice el estudio, ¿verdad? Hay que confiar en Él, ¿verdad? Y Él, si quiere usar medios, los va a usar. Si no quiere usar medios, Él lo va a hacer. Y si los quiere dejar enfermos. Te puede usar y si quieres seguir con esa enfermedad y no te mueres de esa enfermedad, te mueres de otra cosa, pues Dios sabe, ¿verdad? Claro. Entonces, el coronavirus para muchos ha sido bendición y para otros ha sido miedo, ha sido temor, ha sido un enclaustramiento de no ir ni siquiera a la iglesia. Van al trabajo. Y quizás están más enfermos por eso, porque Quizás están tan llenos de miedo y le tienen miedo en vez de confianza en Dios sanador. de esa es la enfermedad que pusiste ahorita de la mente. Exacto, y están tan metidos en esto que hasta se enferman más y a veces ni el coronavirus y les da los efectos del coronavirus, porque es enfermedad acá, ¿verdad? En vez de confiar Y hay que orar por aquellos enfermos que no disciernen bien la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Claro. Y que Dios obre y use todo, inclusive la enfermedad, para glorificar su nombre. Amén. Pues vamos a orar. Bendito Si seas. quieres orar. Sí, vamos a orar. Hermoso estudio, hermoso estudio. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, porque sin duda, Padre, creemos y entendemos que la sanidad viene de ti, Señor. Somos instrumentos y tú usas todo medio, aunque no nos guste, bendito Señor. Gracias, Padre, porque una vez más podemos estar, Señor, transmitiendo este estudio ahora, Señor, junto con mi hermano consiervo Samuel Rodríguez, que podemos también, Señor, al lado de mi hermano, su hermano Ariel, que está ayudándonos en la transmisión. Y Padre, yo te pido, bendito Señor, que nos permitas poder cimentar más y más, Padre Santo, nuestro conocimiento en ti. Y Padre, que uses este estudio, Señor, para aquellos que lo escuchen y puedan transmitirlo a otros que no tienen a Cristo en su corazón. Ayúdanos, bendito Señor. Y te doy gracias nuevamente, Padre, porque nos has dado vida para continuar adelante predicando tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Así que adelante, que Dios les bendiga y tengan un bonito tiempo. Dios me los bendiga. Con su grupo.